Sí. nos vamos a Villa Devoto. A los orígenes. Exactamente, los orígenes de la formación del Papa Francisco en el Seminario Metropolitano Inmaculada Concepción, que es la Facultad de Teología de la UCA. Así es. ¿Está en el lugar Alan Zurita? Buen día, Alan. Virginia, Damián, muy buena mañana. Estamos aquí en el barrio porteño de Villa Devoto, más precisamente José Cubas al 3500. Esto es cruce calle con la esquina Emilio Lamarca, con el rector, ¿sí?, de este Seminario Metropolitano de Buenos Aires, Sebastián Zuri, quien muy amablemente tiene la deferencia de atendernos y en el cual vamos a hacerle preguntas respecto, bueno, de lo que estamos viviendo, de este contexto, del Papa Francisco, los futuros sacerdotes, los futuros Papas Franciscos que se pueden formar aquí. ¿Qué tipo de personas vienen? ¿Qué cualidades observan en ellos? ¿Qué es lo que se observa primero en los seminaristas que vienen aquí? Antes que nada, Sebastián, muchísimas gracias. Bueno, buenos días a todos. Es un tiempo muy sensible, todos muy motivados, conmocionados con la partida del Papa Francisco. Antes quisiera aclararles que el Papa Francisco ingresó a este seminario donde los formadores eran los jesuitas. Y al poco tiempo de formación le propusieron pasar a los jesuitas. Este es el seminario diocesano. Entonces él dejó el seminario diocesano y se fue a formar con los jesuitas, por eso él es jesuita. Quería aclarar eso para no confundir que hizo toda su formación aquí en este seminario. Damián, Virginia, Sebastián nos está escuchando. Buen día, Bueno, Sebastián. Sí, después de esa aclaración querías decir algo. Sí, en cuanto a los candidatos, son diversos de toda clase social, edades y condiciones. La verdad que la iglesia es una maravilla que pueda ser diversa, que haya distintas personas, distintas tipologías, distintas motivaciones, pero siempre llamados por Jesucristo. La vocación es eso, el llamado de Jesús. Sebastián, y precisamente con la elección del Papa argentino, ¿cambió algo el escenario dentro del seminario? ¿Empezó a haber más jóvenes con vocación de convertirse en sacerdotes? No, con el ingreso, la designación del Papa Francisco, no hubo ningún aluvión de vocaciones en los seminarios en general. Así que bueno, estamos dispuestos. Lo que sí nos dejó una doctrina muy clara, actualizada, del perfil sacerdotal que buscamos. Pastor con olor de ovejas es uno de las frases o lemas que ilumina muchísimo la formación sacerdotal y el perfil sacerdotal que nos propone Francisco, que viene evidentemente del Evangelio, que no es un invento de él. Era atinada la pregunta en algún punto de Damián, porque era la inquietud que teníamos todos, creyendo que hay semejante líder mundial. Es como, la verdad, perdóneme la comparación, pero es como cuando hay un ídolo de algún deporte. Bueno, ese deporte en general suele tener muchos más adeptos. Es marcado esto de que no ocurre con la vocación y está muy bien eventualmente claro, que así es sea. Una vocación cualquiera. Claro, no estamos hablando de cualquier cosa. Lo que también ahora intriga mucho es cómo es el mundo del seminario, cuántos estudiantes son, cómo llegan, a qué edad llegan, cuántos se van, cuántos no, que se dan cuenta que esa no es la vocación. Bueno, salieron estadísticas hace un tiempo. Nosotros hoy día manejamos un guarismo aproximado. Como son cosas humanas, nunca son exactas, puede ser más o menos. Pero de los ingresantes aproximadamente la mitad, a veces un poco más, a veces un poco menos, llega a ordenarse sacerdote. Es un promedio esperable, porque es un proceso largo de entre 8 y 9 años, donde el candidato va sopesando y la iglesia también va evaluando al candidato, y por eso está esa especie de desgrane, ¿no? ¿Y hoy cuántos son los estudiantes en cuanto que estén... a las edades? Sí. Que están en la última etapa. En cuanto a las edades, aproximadamente hay ingresos de 19 años y hay ingresos de 30 y pico, ¿no? Va subiendo la edad, se están presentando más candidatos de más años que antes. Antes era común que haya muchos de 18 y 19, ahora hay cada vez menos. Es interesante, o sea que la vocación aparece después. Se va postergando más, como muchos aspectos de la vida moderna, ¿no?
el casamiento, la maternidad, las definiciones fuertes laborales, muchos jóvenes las van postergando más. Y bueno, eso también sucede en la decisión del ingreso al seminario, si bien hay vocaciones a los 18 años también. Y otra de las preguntas era el número. Hay aproximadamente 40 seminaristas en este momento en formación, en todos los años, en total, ¿no? Sebastián nos decía que el Papa Francisco le dejó una doctrina muy particular sobre cómo es el sacerdote que necesita hoy la Iglesia Católica. ¿La doctrina del Papa Francisco es parte de la formación de los sacerdotes? O sea, ¿hay algo en el plan de estudios del seminario que cambió para incorporar las enseñanzas de Francisco? Ciertamente. En todas las materias están las puntualizaciones del Papa de cada época, que siempre son actualizaciones de la doctrina cristiana de siempre, pero aplicaciones del Evangelio al mundo actual. Esta que yo les decía, un sacerdote muy cercano a la gente, entregado, que no sea un obstáculo, que no sea un rey. Él mismo como papa se desplazó de la imagen de papa rey hacia el papa cercano, el papa como los demás, que no tiene tantos privilegios. Eso también espera y propone, y proponemos para los sacerdotes, que tiene totalmente que ver con Jesucristo, que siendo Dios no se puso en ningún trono de oro, sino más bien estuvo muy cerca de la gente, tocó a los intocables, se acercó a los que los sacerdotes de esa época no se acercaban, dio doctrinas nuevas que liberaban al hombre y que ayudaban a ser más plenamente humano, renovar el culto a Dios. Así que eso se espera también de los candidatos, de nosotros los sacerdotes y de toda la Iglesia, ¿no? Padre, antes de despedirlo, me gustaría hacerle una última pregunta que para usted seguramente va a ser muy obvia, pero para todos los que tenemos una vida más secular no lo es tanto. ¿Cómo es la vida de un seminarista? Bueno, es bastante amplia la pregunta. Básicamente hay oración, la misa diaria, la oración de la liturgia de la Iglesia, también oración personal. También estudio, hay una parte que es la académica, llamamos nosotros, que son 6 años de estudio en la facultad. Está la pata pastoral, van a las parroquias y experimentan junto a otros sacerdotes el ejercicio pastoral, lo que es pastorear a la gente, acompañar comunidades. Está la parte humana, la maduración de los afectos, de las emociones, de las decisiones, un crecimiento del conocimiento de sí mismo para ser más libre y responsable, la responsabilidad, el aspecto humano. Son esas las 5 patas fundamentales. Y para Damián, Virginia, perdón. Sí. Sí. Aprovechar. No, les decía, si podemos introducirnos en la iglesia, porque queríamos mostrarles no solamente lo que estamos observando en pantalla ahora, que son arreglos que están haciendo, por supuesto, aquí en la parroquia, en nuestra Inmaculada Concepción, pero Sebastián nos quería mostrar también el interior de la iglesia. Permiso, padre, vamos a ingresar. Y un cuadro muy especial que vamos a observar aquí a continuación, que tiene que ver con el Papa Francisco, nos decía, padre, sí. Sí, desde el primer momento que tuvimos la noticia, pusimos este cuadro con esta vela y la gente constantemente, ese día llegó muchísimo más que un día normal, a rezar por el Papa Francisco, y aquí rezamos la misa, y estos 9 días de la novena del Papa Francisco estamos rezando y teniendo su cuadro aquí. Aquí observamos aprovechando hasta, el altar, por hasta que están llegando. Sí, Damián. Tengo registro de haber visto allá que había la libreta, o sea, no me acuerdo si era una libreta de calificaciones o un listado cuando Bergoglio era seminarista con las calificaciones, y que también había un solideo de Francisco ya como papa que estaba en el seminario. No sé si todavía estarán. Sí, el solideo todavía está, pero no lo tenemos en este lugar, así que ahora no te lo puedo mostrar. Es así. Bueno, y la lista con las calificaciones también había, que decía en latín Jorge Mario Bergoglio. 4. No me acuerdo. La verdad que yo estoy aquí hace 2 meses, soy nuevo, así que no lo vi ni tengo conocimiento. Bueno, en alguna bueno. Ya sabe entonces qué ir a buscar. Ya sabe que tiene que ir a buscar, exactamente.
Sí. Bueno, la verdad es un muy lindo acercamiento a los orígenes del Papa Francisco, Alan. Bueno, sí, y además él como obispo se ocupó de guiar, de dar indicaciones, de elegir formadores para este seminario, ¿no? Durante todos los años que fue el obispo de Buenos Aires. Claro. Así que bueno, buenos días a todos y les quiero enviar la bendición a todos los que ven este programa. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Y Que Alan, Dios los para bendiga en cerrar. el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, padre. Bueno, con estas palabras y con esta imagen nos quedamos entonces ahí en uno de los lugares donde comenzó su formación, como decía, después terminó así claro. en Córdoba con el seminario de los jesuitas, pero había comenzado precisamente en ese lugar. Y nosotros hacemos un breve corte y